Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y con muchas ganas de continuar aprendiendo sobre ABAP y sobre este interesante tema que tiene que ver con lo que es el diccionario de datos y todos los objetos que son cruciales y que podemos crear a través del diccionario de datos ABAP. Como viste a lo largo de la lección, lo que aprendimos, bueno, los tipos de datos existentes en ABAP, qué es el diccionario de datos, cómo crear una tabla base de datos, cómo crear un elemento de datos, un dominio. Y bueno, vamos a repasar un poquito todo esto que vimos en este video de prueba. Para ello lo que vamos a hacer es crear el elemento central del diccionario de datos, que es una tabla base de datos. Por lo cual vamos a ingresar al diccionario de datos, es decir, a la transacción estándar S11. Vamos a escribir aquí en tabla base de datos el nombre de una tabla y la vamos a crear. Bueno, tal como vimos a lo largo de la lección, lo primero que tenemos que hacer es ingresar una descripción breve. En este caso va a ser una tabla muy similar o igual a la tabla que utilizamos a lo largo de la lección, que es la tabla de usuarios, con lo cual la descripción breve va a ser tabla de usuarios. Bien, en la solapa o pestaña entrega y actualización tenemos dos cuestiones importantes que tenemos que configurar. Una de ellas es la clase de entrega. La clase de entrega hace referencia al objetivo de la tabla. En este caso, básicamente existen varias clases de entrega, pero básicamente vamos a utilizar dos de ellas. La clase de entrega A, que es para tablas de aplicación. Estas tablas se utilizan para guardar datos maestros y de movimiento. Y después, en general, el otro tipo de clase de entrega que vamos a utilizar es el tipo C, que es para tablas de customizing. El resto prácticamente nunca lo vamos a usar. En este caso, la tabla de usuarios va a ser de clase de entrega A, así que vamos a seleccionar esta. Y en este campo que se llama browser de datos, actualización vista tabla, vamos a seleccionar la segunda opción que dice visualización, actualización permitida. Esto después nos va a servir para crear algo que se llama superficie de actualización y poder actualizar o generar registros y borrar y modificar registros de esta tabla a través de una transacción estándar. No todas las tablas del sistema tienen esta posibilidad, pero en general las tablas Z que se desea sean actualizadas se configuran de esta manera. Bien, si vamos a la pestaña atributos, aquí lo que vamos a ver es quién ha creado o modificado por última vez la tabla, el paquete al cual corresponde y el idioma de creación. Bien, vamos a ir ahora a la pestaña o solapa campos. Tal como explicamos a lo largo de la lección, todas las tablas que creemos tienen que tener como primer campo el campo mandante. Bien, esto tiene una razón muy importante. Los datos existentes en las tablas que conforman la base de datos son dependientes del mandante. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir de que los datos que estén almacenados en una tabla en el mandante, por ejemplo 100 del ambiente de desarrollo, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con los datos de esa misma tabla dentro del ambiente de desarrollo en el mandante 200. De esto viene que los datos son dependientes del mandante. Bien, entonces para declarar el campo mandante vamos a utilizar un elemento de datos, pero no vamos a crear un elemento de datos, sino que vamos a utilizar un elemento de datos estándar del sistema SAP. Tal como todo lo estándar en el sistema SAP,
no empieza con Z. En este caso es el elemento de datos manDT, que tiene un tipo determinado. Bien. Bueno, ya creamos un campo en la tabla y vamos a guardar la tabla. Vamos a asignarla como objeto local, ya que es una tabla de prueba. Y ahora vamos a ir a ver las opciones técnicas, antes de continuar con el resto de los campos. Bien. Dentro de las opciones técnicas hay dos campos o dos configuraciones que son muy importantes, que son la clase de datos y la categoría de tamaño. Bien, si hacemos clic en el match code correspondiente a la clase de datos, acá vamos a seleccionar el tipo de datos que va a almacenar la tabla. Acá tenemos que seleccionar la opción APPL0, correspondiente a datos maestros, tablas transparentes. Acá básicamente sucede lo mismo que les comentaba antes respecto de la clase de entrega. En general vamos a utilizar esta clase de datos, a lo sumo la segunda o la tercera para customizing. Y dentro del campo categoría tamaño, bueno, acá tal como les comentaba en la lección, lo que vemos es una estimación de la cantidad de registros que va a almacenar la tabla base de datos. Es una estimación, no quiere decir de que si la tabla a futuro llega a tener más registros que, por ejemplo, en la categoría 0, 100.000, no va a poder almacenar más registros, no quiere decir eso, es una estimación que permite prever ciertas configuraciones de la tabla. En este caso vamos a seleccionar alguna de estas. Y algo que es interesante es que los valores que visualizamos acá tienen que ver con la instalación del sistema SAP. Por eso son diferentes los que estamos visualizando actualmente que los que mencioné en la lección, porque estamos ingresando a un sistema distinto para hacer este video. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta opción que dice de 100.000 a 400.000 registros. Bien, vamos a grabar las opciones técnicas y vamos a volver. Bueno. Otra cuestión interesante o importante tiene que ver con la clave de la tabla. Nuestra tabla de usuarios va a tener como segundo campo el campo DNI. Este campo va a ser parte de la clave de la tabla, ya que el DNI es el documento nacional de identidad y es un número único. Es decir, cada usuario va a tener un DNI distinto. Entonces, los campos que formen parte de la clave es importante que tengan estas condiciones. De ninguna manera un campo que forma parte de una clave de una tabla puede ser un nombre y un apellido o una fecha de nacimiento. Siempre van a ser campos unívocos. Bueno, para el campo DNI lo que vamos a hacer es crear un elemento de datos. En este caso, el elemento de datos ZDNI. Bueno, como este elemento de datos ya existe en el sistema, entonces al escribirlo y darle Enter nos aparece directamente en la tabla. Si no existiese lo tendríamos que crear. Por ejemplo, supongamos que modificamos el nombre del elemento de datos. Bueno, este elemento de datos no existe, entonces no nos aparece ningún tipo de datos a la derecha, con lo cual lo vamos a crear. Hacemos doble clic, el sistema nos pregunta si queremos grabar los cambios en la tabla, le decimos que sí, y nos pregunta si deseamos crear el elemento de datos ZDNI. Bueno, para crear un elemento de datos, lo primero que hacemos es ingresar una descripción breve.
en este caso DNI. Y luego tenemos tres opciones. O utilizamos un dominio, que como vimos a lo largo de la lección, los dominios tienen sentido si necesitamos un ámbito de valores, si no, no tienen sentido. Así que vamos a utilizar un tipo instalado. Los tipos instalados son los tipos básicos o los tipos de ABAP, que son estándar de ABAP. En este caso, por ejemplo, para el DNI nos sirve, nos viene bien el numérico de 8 posiciones. Bien. Y bueno, lo que nos queda es ingresar los denominadores de campo. Los denominadores de campo, ¿qué son? Son etiquetas o títulos que se van a mostrar en distintos lugares, ya sea en una transacción donde se muestre este campo o en una tabla. En esta tabla, cuando se visualiza a través de la transacción S11 o S16, tal como vamos a ver posteriormente, se van a mostrar estos denominadores de campo según el espacio que exista en esa columna. Entonces, por eso es que se crean distintos denominadores de campo, cada uno con una longitud. La idea es de que cada denominador de campo tenga un título o un nombre distinto, pero bueno, para lo que es el campo DNI, podríamos quizás colocar Documento Nacional de Identidad, pero las siglas DNI calzan perfectamente. Bueno, como todo elemento, como todo objeto, debemos activarlo. Acá visualizamos la pantalla de objetos inactivos, la ventana de objetos inactivos. Lo vamos a activar y vamos a volver a la tabla. Bien. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los campos de la tabla. Por ejemplo, tal como vimos a lo largo de la lección, tenemos el campo nombre y apellido. Este campo no forma parte de la clave. Y para este campo vamos a crear también un elemento de datos. Este elemento de datos ya existe, así que se ajusta a lo que nosotros necesitamos y lo vamos a crear. Lo vamos a utilizar, perdón. Lo mismo puede suceder para el campo estado usuario. Cuyo elemento de datos también ya existe. Y tiene los siguientes denominadores de campo. Bueno, y así para cada uno de los campos de la tabla que deseamos agregar. Bueno, quiero mostrarte dos cuestiones más que son interesantes. Una de estas es lo que explicamos a lo largo de la lección en referencia a la categoría de ampliación. Si nosotros activamos la tabla, vamos a ver este cartel o esta ventana de diálogo que nos dice que hay mensaje de advertencia y nos pregunta si deseamos visualizar el log de activación. Al decir que sí, nos sale efectivamente un mensaje de advertencia que nos dice que falta categoría de ampliación para include o subtipo. Bien. ¿A qué hace referencia esto? Cada vez que creamos una tabla base de datos tenemos que especificar algo que se llama categoría de ampliación. La categoría de ampliación lo que dice es si la tabla va a ser ampliable a futuro o no. Para lo que es una tabla Z, la realidad es que no tiene mucho sentido este campo, ya que todas las tablas que son Z pueden ser modificadas en cualquier momento. Pero para lo que son las tablas estándar del sistema, la categoría de ampliación va a determinar si la tabla a futuro puede ser modificada con alguna de las opciones que nos brinda SAP para modificar código estándar o no. Bueno, vamos a especificar la categoría de ampliación para esta tabla Z porque es un requisito de SAP por más que la tabla sea Z. Entonces para esto vamos a ir a detalle, categoría de ampliación, vamos a mostrarlo de vuelta.
Y bueno, vamos a visualizar este mensaje que nos dice que la tabla no está clasificada y que debemos seleccionar una categoría de ampliación. Nosotros vamos a poner ampliable de cualquier manera, porque nuestro objetivo nada más es saltear este mensaje de advertencia. Más adelante, en lo que es el nivel avanzado de la carrera y cuando veamos lo que son las ampliaciones y particularmente las estructuras append, vamos a ver para qué sirven cada una de estas opciones. Bien, ahora sí vamos a activar nuestra tabla y efectivamente no aparecen esos mensajes de advertencia. Bueno, una cuestión más que quiero mencionarte y que es útil tiene que ver con lo que son los índices, que es esto que tenemos acá. Las tablas base de datos pueden tener índices. ¿Para qué sirve un índice en una tabla base de datos relacional o ordenada por filas? Porque esto cambia rotundamente en lo que es SAP HANA. Cuando nosotros tenemos que acceder a la tabla base de datos, siempre es conveniente acceder a través de lo que es la clave. En este caso, el mandante y el campo DNI. Pero nos puede suceder que necesitemos, por un requisito o requerimiento, acceder por nombre y apellido. No es lo ideal, pero nos puede suceder. O por dirección, o por estado de usuario, o por lo que sea. Que no sea parte de la clave, que no sea la clave de la tabla. Bueno, una selección, tal como vamos a ver en las próximas lecciones, por un campo que no es la clave, va a demorar muchísimo tiempo. Entonces, se puede crear lo que se llama un índice, que vendría a ser como tomar alguno de los campos que no son la clave de la tabla y marcarlos como clave, de modo que cuando a futuro hagamos una selección de los datos de la tabla en un reporte, esa búsqueda de los datos sea rápida, tal como sucede cuando hacemos una selección por los campos clave. Bueno, esto es algo que te quería mencionar, ya que estamos hablando de tablas bases de datos, porque lo vamos a ver o te lo puedes llegar a preguntar mientras hacemos la práctica de esta lección. Bueno, espero que te haya gustado este video y que haya servido para aclarar algunas de tus dudas respecto a estos temas que son sumamente importantes y que en tu trabajo del día a día vas a utilizar continuamente. Bueno, nos vemos muy pronto.